Un cordial saludo a todos. Soy el profesor doctor Marcelo Ledesma, jefe de la Cátedra de Anatomía Humana. Hoy vamos a estar presentándoles las diferentes maquetas preparadas por los estudiantes en el marco de una actividad de extensión universitaria. Las maquetas consisten en estructuras anatómicas de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano. Hola a todos, nosotros somos el grupo de Osteología y hoy le vamos a hablar un poco sobre nuestro tema. Primero que nada, la osteología es la ciencia que se encarga de la estructura ósea. Ahora bien, ¿qué es un hueso? Un hueso básicamente es el resultado del trabajo en conjunto de diversos tejidos como lo son el tejido óseo, el tejido nervioso, el tejido adiposo y el tejido conectivo denso. Ahora bien, dentro de las funciones más importantes que desempeñan los huesos tenemos la de protección, la de movimiento, la de soporte. También se encargan de la producción de células sanguíneas, como lo son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, entre otros. Según su forma, los huesos se pueden clasificar en tres tipos, que son los huesos largos, los huesos cortos y los huesos planos. Dentro de los huesos largos, en que se encargan, gracias a su estructura alargada y ligeramente curvada, de sostener el peso corporal. Como por ejemplo tenemos a los huesos de la clavícula, el fémur, el peroné, la tibia, el radio, el cúbito, entre otros. Luego tenemos a los huesos cortos, que se encargan de soportar presiones. Tenemos, por ejemplo, a los huesos de las manos, que son los huesos del carpo, y a los huesos de los pies, que son los huesos del tarso. Luego tenemos a los huesos planos, que se encargan de proteger a los órganos vitales más importantes, como por ejemplo el cráneo, tenemos las costillas, el esternón y la escápula. Bien, ahora nos enfocamos en lo que serían los huesos del cráneo. Estos se constituyen de 22 huesos. Se clasifican nuevamente en dos categorías. Tenemos los huesos craneales y los huesos faciales, que serían de la cara propiamente dicho. El primero de todos sería el hueso frontal, que forma la parte de la frente y se delimita mediante una sutura que se denomina sutura coronal. Luego tenemos las paredes que forman los techos del cráneo, que se denominan huesos parietales. Vienen a dos y están delimitados mediante una sutura que se denomina sutura sagital. Por último, tenemos a lo que sería el hueso occipital, que forma la parte posterior del cráneo, o sea, la parte trasera, y se delimita mediante una sutura lambdoidea. Lo característico de este hueso es que posee un orificio, que es uno de los más grandes del cráneo, que sería el foramen magno, por donde pasa el bulbo raquídeo, conecta al encéfalo y luego conecta a la médula espinal. Por fuera del foramen magno tenemos a lo que se denominan los cóndilos occipitales, son dos, y sirven como un encastre extra. ¿Por qué? Porque se adhieren a la primera vértebra cervical, que se denomina atlas, y esa conexión entre los cóndilos y la vértebra cervical, que se denomina atlas, se denomina la articulación atlanto-occipital y sirve para mover la cabeza cuando sentimos y decimos sí. Luego tenemos a los huesos temporales, que forman las paredes temporales de nuestro cráneo. Se delimitan mediante una sutura escamosa y vienen dados del lado izquierdo y lado derecho respectivamente. Luego tenemos la parte interna, a lo que se denominan dos huesos. Tenemos el esfenoides y el etmoides. Ambos son impares y ambos no tienen una función específica, ya que tienen una forma irregular, no tienen una forma definida, pero el esfenoides, que se encuentra por enfrente del hueso occipital, tiene una forma de mariposa, o también se lo conoce como murciélago con las alas extendidas. Y a su vez se lo conoce como la llave del cráneo, ya que articula con todos los demás huesos que le acabo de mencionar. Luego tenemos al hueso etmoides, que se encuentra por detrás de las fosas nasales y tiene una función específica, ya que tiene varios orificios que atraviesan arterias y venas que dan lo que sería los sentidos olfatorios, y a su vez dan una mayor amplitud a la nariz. Entonces, a mayor amplitud mejoran los sentidos del olfato y a su vez calientan y humedecen el aire que respiramos y van a los pulmones. Bueno, yo le voy a hablar de los huesos de la cara. Los huesos de la cara son 14 en total. Tenemos primeramente a los huesos propios de la nariz, que son dos huesos que forman lo que sería la parte superior, que sería esta, la parte superior, y el puente nasal sirven de soporte estructural de la nariz. Seguidamente tenemos al hueso lagrimal, que el hueso lagrimal son dos huesos también que tienen las fosas nasales, y estas fosas nasales lo que hacen es filtrar, o sea, drenar las lágrimas que van de los ojos a la nariz. Seguidamente tenemos a los huesos palatinos, que tienen una forma de L. Esto lo que hacen es formar el paladar duro. Luego tenemos lo que serían los cornetes nasales inferiores, y estos son dos huesos más o menos cilíndricos que lo que hacen es filtrar el aire que respiramos antes de que lleguen a los pulmones. Luego tenemos a los huesos, el vomer, que el vomer es un hueso triangular de la cavidad nasal y su función también es la de soporte estructural de la nariz.
Seguidamente tenemos al hueso maxilar superior, son dos huesos que se encuentran en la parte central del rostro y su función es la de contener también en lo que serían los dientes superiores y también la del habla. Luego tenemos a los huesos cigomáticos. Los huesos cigomáticos son también denominados pómulos y su función principal radica en que protegen los vasos sanguíneos y nervios que se encuentran en el rostro. Por último tenemos al maxilar inferior, que es el hueso más fuerte y duro de la cara. Es el único hueso móvil y sirve para poder hablar, abrir y cerrar la boca, para poder masticar y contiene los dientes inferiores. Buenos días, somos de la carrera de farmacia y les estaremos hablando sobre las articulaciones en general y la artrología del hombro. Bueno, tenemos que las articulaciones son uniones de dos o más huesos que permiten o limitan la capacidad de movimiento. Estas se encuentran formadas por cartílagos, tendones, ligamentos y una membrana sinovial. Su función es dar soporte, estabilidad y la capacidad de movimiento desde articulaciones móviles a inmóviles. También tenemos que la artrología del hombro estudia dos de las articulaciones más importantes del hombro, como la acromioclavicular y la glenohumeral, que en conjunto conforman una de las articulaciones más móviles del cuerpo y su función es muy importante para la movilidad del brazo. A continuación yo le voy a estar hablando de la clasificación funcional de articulaciones. Esta clasificación se basa en el grado de movimiento que permite la articulación. Primeramente tenemos la sinartrosis, que son articulaciones sin movilidad, pero que proporcionan una unión fuerte y estable. Podemos pensar en estas articulaciones como un pegamento que mantiene unido a los huesos para proteger estructuras vitales. Después tenemos la anfiartrosis, que son articulaciones con un movimiento limitado. Su función más bien es la de amortiguar absorbiendo impactos. Después tenemos la diartrosis, que son las articulaciones con el mayor grado de movimiento. Se caracterizan por tener una cavidad sinovial con líquido sinovial que funciona como un lubricante para reducir la fricción y permitir un movimiento suave. Seguidamente yo le voy a estar hablando sobre los movimientos que permiten estas articulaciones sinoviales o también llamadas diartrosis. Primeramente tenemos el movimiento de deslizamiento, que es cuando un hueso se mueve suavemente sobre otro, como tenemos el caso de los huesos de la muñeca. Seguidamente tenemos los movimientos angulares, que es cuando hay diferencia entre los ángulos en la articulación de los huesos, como por ejemplo la flexión, la extensión, la abducción o la aducción. También tenemos la rotación, que es cuando un hueso gira sobre su propio eje, como es el caso del hombro. Y por último tenemos los movimientos especiales, que solo tienen algunos tipos de articulaciones, como por ejemplo la elevación y la depresión del hombro o la protracción y la retracción de la mandíbula. Hola, le voy a explicar por qué a la articulación del hombro también se le conoce como articulación glenohumeral. Y esto es porque la unión se da entre dos de los huesos más principales en esta articulación, que son la escápula y el húmero. En concreto, se da entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. De ahí el nombre glenohumeral. Como la compañera explicó, es una de las articulaciones más móviles del cuerpo, y esto es gracias al manguito rotador, que básicamente es el conjunto de 4 músculos, los cuales son el músculo subescapular, el músculo infraespinoso, el músculo supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Nosotros somos el grupo de miología. Bueno, la miología es la parte de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos. Estos órganos se asocian al tejido muscular, que se encarga de la contracción, sea voluntaria o involuntaria. También se encargan de la regulación del calor en el cuerpo, así como la estabilidad y la locomoción. En conjunto con el sistema óseo y el articular conforman el sistema de locomoción. Estos generan los movimientos y la fuerza de todo el cuerpo. Aproximadamente existen 700 músculos en el cuerpo. ¿Cuáles son las funciones de estos tejidos? En producción de movimientos, generalmente, estabilización del cuerpo, generar calor, almacenar y movilizar sustancias en el cuerpo. Existen 3 tipos de músculos. Son el esquelético, el cardíaco y el liso. El esquelético se encarga de dar fuerza y estabilidad a todo el cuerpo. Es de movimiento voluntario, o sea que nosotros podemos
generar esos movimientos se encuentran en el bíceps, el tríceps y eso. Según su clasificación pueden ser por acción, forma, por localización y acción, y forma y acción. Existen diferentes tipos de movimientos que podemos realizar, que son la lateración, la rotación, la supinación, la pronación, la abducción, la flexión y la extensión. Luego tenemos al músculo cardíaco, que se encuentra solo en el corazón, es de movimiento involuntario, o sea, no controlamos. Su función principal es la de mantener el bombeo continuo de sangre a todo el cuerpo. Luego tenemos al músculo liso, que se encuentra recubriendo los órganos internos del cuerpo, que pueden ser el estómago, el intestino. Sus funciones son mantener la circulación, la respiración y la digestión. Para que el músculo esquelético pueda realizar el movimiento, lo que hace es unirse a un hueso inmóvil y a uno móvil. La unión al hueso inmóvil se denomina origen y la unión al hueso móvil se denomina inserción. Como ejemplo tenemos al braquiorradial, que su origen es el húmero y su inserción es el radio. Los músculos pueden realizar distintos tipos de movimientos, como ya se mencionó. Generalmente los que están en la parte anterior, en el compartimento anterior, son los flexores, que se encargan de acercar los huesos entre sí. Y los que están en la parte posterior son los extensores, que se encargan de alejar a los huesos entre sí. También están los supinadores y pronadores, que se encargan de rotar hacia arriba y hacia abajo el hueso. Y también están los abductores, que se encargan de alejar al hueso de la línea media del cuerpo. Podemos concluir que la miología es fundamental para comprender cómo los músculos trabajan para mover, mantener y estabilizar el cuerpo. Su estudio es esencial porque nos ayuda a entender su funcionamiento y la coordinación del sistema muscular en el cuerpo. Muchas gracias. Hola a todos, le vamos a estar hablando sobre el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es uno de los sistemas más importantes de todo el organismo. Se encarga de transportar sangre, oxígeno, nutrientes e incluso desechos a través de todo el cuerpo humano. Tiene como partes principales al corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. El corazón, ubicado en el centro del pecho, ligeramente hacia la izquierda, actúa como una bomba que transporta la sangre, asegurándose de que cada célula reciba lo que necesite para funcionar. Está compuesto principalmente por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Una aurícula y un ventrículo derecho, como una aurícula y un ventrículo izquierdo. El corazón es un órgano relativamente pequeño y su tamaño se puede aproximar al tamaño que tiene un puño cerrado. Sus medidas son aproximadamente 12 centímetros de largo, tiene 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. El peso del corazón puede variar de acuerdo al sexo de la persona. En el sexo masculino es aproximadamente 300 gramos y en el sexo femenino 250 gramos. El corazón se encuentra ubicado en el medio del tórax, entre los 2 pulmones, encima del diafragma, delante del raquis torácico y se encuentra separado de las vértebras gracias al esófago y a la aorta. El corazón se puede mantener en este lugar gracias a las grandes venas que entran y salen de él y también gracias al pericardio. Bueno, yo les voy a hablar de cómo circula la sangre. Bueno, primero que nada la sangre desoxigenada entra por la vena cava, entra hasta llegar hasta la aurícula derecha. Luego pasa al ventrículo derecho por medio de la apertura de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho está conectado con la arteria pulmonar y esta arteria pulmonar llega hasta los pulmones donde la sangre se oxigena. Luego la sangre ya oxigenada vuelve a entrar al corazón por medio de la vena pulmonar y entra a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo por medio de la apertura de la válvula mitral y el ventrículo izquierdo está conectado con la aorta y la aorta se encarga de distribuir toda la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Y ahora les voy a hablar de los componentes de la sangre. La sangre está compuesta por los glóbulos rojos, que serían los que transportan el oxígeno, nutrientes y desechos.
Luego están los glóbulos blancos que se encargan de combatir las enfermedades e infecciones. Luego están las plaquetas que se posicionan en el lugar donde hubo alguna lesión y se encargan de la coagulación. Y luego está el plasma, que sería el líquido donde estas se encuentran. El aparato circulatorio es fundamental para la vida, ya que permite el buen funcionamiento de los órganos y los tejidos. El corazón, junto con los vasos sanguíneos y la sangre, forman un sistema integrado que mantiene la homeostasis y garantiza la supervivencia del organismo. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el aparato respiratorio, un poco para adentrarnos. El aparato respiratorio es un órgano especializado que se encarga en la transferencia de gases de dióxido de carbono y oxígeno entre el ambiente, la sangre y las células de los tejidos. Es importante para ajustar el pH de los líquidos corporales, trabajando junto con el sistema cardiovascular que hace transportar esos gases. El sistema respiratorio empieza con la nariz y la cavidad nasal, seguida por la faringe y la laringe. Aquí en la maqueta se puede observar la tráquea, como se bifurca en los dos bronquios derecho e izquierdo. Esos entran en el pulmón derecho y pulmón izquierdo, y al final se tiene el diafragma. El sistema respiratorio comienza con la nariz, que se divide en dos partes, la parte interna y la parte externa. La parte externa es la parte visible de la nariz, que está compuesto por un armazón de soporte óseo y de cartílago hialinoso. Además de esto, junto con la parte interna, ayuda a filtrar el aire, también a humedecer a la calefacción de ese aire, y para modular los sonidos que provocamos. Luego de la nariz, el siguiente órgano que se encuentra es la faringe, el cual está ubicado luego de la cavidad nasal y va hasta la laringe. Se encarga de llevar aire y también tiene tres partes, donde está la naringofaringe, en la cual solo se conecta a la nariz, a la bucofaringe y al oído interno para nivelar la presión interna. Luego se encuentra la bucofaringe, la cual conecta tanto el sistema respiratorio como el sistema digestivo. Y por último, la laringofaringe, que se encarga de unir la bucofaringe con la laringe. Posteriormente de la faringe se encuentra la laringe, el cual es un conducto que se encarga del paso de aire. Este cuenta con un cartílago, el cual se denomina epiglotis, que es una lámina la cual se abre y se cierra cuando se ingresa comida al cuerpo. Al momento de hacer la deglución, tanto la laringe como la faringe se suben, se cierra la epiglotis, permitiendo así que la comida pase al esófago y no ingrese al sistema respiratorio. Luego también en la laringe, una de las funciones importantes es la fonación, debido a que aquí se encuentran las cuerdas vocales, las cuales al momento de tensarse los músculos, los ligamentos que están ahí, que son las cuerdas vocales, se tensan y al pasar aire se produce la fonación. Le sigue la tráquea, que es un tubo aéreo de más o menos 13 centímetros de largo y que se bifurca, como ya mencioné antes, en el bronquio derecho y izquierdo. También tiene un cartílago de anillo hialino que es incompleto en forma de C, que son esas estructuras aquí, y son alrededor de 16 a 20. En la carina se bifurca el bronquio principal derecho e izquierdo, el derecho siendo un poco más ancho y vertical, y izquierdo siendo un poco más estrecho y horizontal. Otra vez se dividen en los bronquios lobulares, que en el pulmón derecho son 3 y en el pulmón izquierdo son 2. Otra vez se dividen en los bronquios segmentarios, los bronquiolos, hasta los bronquios terminales. El órgano principal del sistema respiratorio son los pulmones. Tenemos dos, el izquierdo y el derecho. El derecho es más grande. En los pulmones se realiza intercambio gaseoso a través de los alveolos, que son pequeños saquitos y se componen alrededor de 300 millones. Y el responsable de, por así decirlo, se infla o se desinfla el pulmón es el diafragma, que es un músculo que se contrae y se relaja constantemente. Buenos días, somos de la carrera de farmacia y les vamos a estar hablando del sistema digestivo, hígado y páncreas. El sistema digestivo empieza en la boca, donde la comida es mandada a la faringe y pasa por el esófago.
Se vacía en el estómago, donde se mezcla con el jugo gástrico y forma un nuevo contenido llamado quimo. Del estómago se vacía al intestino delgado, donde se mezclan con los jugos pancreáticos y los jugos del hígado. Las paredes del intestino delgado absorben nutrientes y convierten en desechos lo que no sirve y son mandados al intestino grueso. En el intestino grueso se absorbe el agua y forma heces. O sea, del líquido pasa a heces los desechos. Los desechos son mandados al recto y del recto al ano para posteriormente ser sacadas del cuerpo. El páncreas es una glándula abdominal con una doble función. Por un lado, produce jugos digestivos que contienen enzimas para descomponer alimentos y por otro liberan hormonas importantes como la insulina y el glucagón. Se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago. El hígado es una glándula mixta muy voluminosa. Pesa aproximadamente 1,5 kilogramos en un adulto promedio. Tiene una forma de pirámide triangular, cuenta con una borde inferior, una base derecha y un vértice izquierdo. Cuenta con dos caras, cara diafragmática que tiene 2 lóbulos, derecho e izquierdo, y la cara visceral que cuenta con 4 lóbulos, derecho, izquierdo, caudado y cuadrado, el cual está dividido por un hilo hepático. Las funciones del hígado es producir bilis, regula la glucosa, también sintetizan proteínas, filtra la sangre, también convierte amoníaco en urea, que luego se elimina por la orina. Toda la bilis que produce el hígado se almacena en la vesícula biliar, que se encuentra por debajo del hígado en una fosa denominada fosa cística. Bueno, nosotras les vamos a hablar del sistema urinario. El sistema urinario está compuesto por 2 órganos que son los riñones. Tienen una longitud de 10 a 12 centímetros, tienen 6 centímetros de largo y 3 de grosor. Tienen una forma ovalada, convexa hacia afuera y cóncava hacia adentro. El recorrido que hace nuestra maqueta es básicamente desde los riñones, que son los que producen la orina, el líquido, o sea, cuando abrimos la válvula, el líquido que representa la orina pasa por las uretras, luego pasa por la vejiga, que es la que almacena la orina, y finalmente por la uretra, que ahí es donde se desecha la orina. Dentro del riñón tenemos lo que son los senos renales. Estos son unos pequeños conductos donde recogen y transmiten la orina. Tenemos lo que son los cálices menores que recogen la orina desde las papilas renales. Luego estos van a los cálices mayores se confluyen con la pelvis renal, donde tiene una forma de embudo, donde es el inicio de los uréteres. Los uréteres son unos conductos musculares que recogen la orina desde los riñones y desemboca en la vejiga. Tiene una longitud de 30 a 35 centímetros y el uréter izquierdo es mayor. Los uréteres desembocan en la parte posterior de la vejiga. La vejiga es un órgano muscular situado detrás del pubis. La vejiga realmente puede contener hasta 700-800 mililitros, pero a partir de los 200 o 400 es que el cuerpo ya te empieza a avisar. Se trata de un órgano que se puede controlar parcialmente, es decir, está conectado a la región nerviosa, lo que permite que en adultos podamos, vamos a decirle que lo que se dice atajar la orina hasta cierto punto. Tenemos la uretra. La uretra es un pequeño conducto que se encuentra en el orificio uretral interno, en el piso de la vejiga, hasta el exterior. En palabras más simples, la uretra está conectada a la vejiga. La función principal de la uretra es conducir la orina al exterior del cuerpo. Pero hay diferencias entre la uretra femenina y la uretra masculina. La uretra femenina mide aproximadamente 4 centímetros de longitud y se ubica detrás de la sínfisis del pubis y entre el clítoris y
el orificio externo de la vagina. En cambio, la uretra masculina es mucho más larga. Mide aproximadamente 20 centímetros de longitud y está compuesta por 3 zonas: la zona prostática, la zona membranosa y una zona esponjosa. Y eso sería lo más relevante en cuanto a la uretra. Y estos son todos los órganos del sistema urinario. Gracias. El encéfalo es la estructura que junto con la médula espinal hacen parte del sistema nervioso central. Este se divide en 4 partes principales, empezando por el tronco encefálico, que comprende 3 partes: el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, seguido del diencéfalo, que junto con el cerebro comparten su origen embrionario. El cerebro es la siguiente parte, que es la más prominente de esta estructura. Finalmente, el cerebelo, que se encuentra detrás del tronco encefálico y es la segunda porción más grande. Yo voy a empezar hablándoles un poco de los nervios que componen el sistema nervioso periférico, que el par craneal número 1 es el nervio olfatorio, que es este que vemos, que es un nervio completamente sensitivo que conduce los impulsos generados por el olfato. Después está el nervio óptico, que es el par craneal número 2, que conduce los impulsos generados para la visión. Después está el nervio número 5, el par craneal número 5, que es el nervio trigémino, que es un nervio sensitivo y motor, que se divide en 3 ramas, que es la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Solamente la rama mandibular es la que tiene una función motora y sensitiva. Después está el nervio número 7, que es el par craneal 7, que es el nervio facial, que ese también es un nervio mixto, que tiene parte sensitiva y motora, que inerva músculos de la expresión facial y controla glándulas lagrimales, sublinguales y mandibulares. Siguiendo con los nervios, tenemos al tercer par craneal, que es el nervio oculomotor. Este se origina en el mesencéfalo, pero a nivel del colículo superior. Luego tenemos al cuarto par craneal, que es el nervio troclear. Este se origina también en el mesencéfalo, pero a nivel del colículo inferior. Después tenemos al sexto par craneal, que es el nervio abducens. Este se origina en la protuberancia. Y finalmente el octavo par craneal, que es el nervio vestibulococlear. Este se origina entre el puente y el bulbo raquídeo. Aquí tenemos al noveno par craneal, que sería el nervio glosofaringeo, y el décimo par craneal, que es el nervio vago, que ambos emergen del bulbo raquídeo. Y luego tenemos al 11º nervio, que es el nervio accesorio, que emerge de una raíz espinal y de una raíz del cráneo. Y por último tenemos al nervio hipogloso, que emerge de bulbo raquídeo también. Nosotros somos el grupo del sistema endocrino y le vamos a estar hablando sobre las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son 2 órganos que se encuentran en el sistema endocrino, en la región retroperitoneal del abdomen, y se encuentran en el polo superior de cada riñón. La derecha tiene una forma triangular y la izquierda tiene una forma semilunar. Hablando histológicamente, podemos mencionar 3 regiones principales de la glándula, teniendo en cuenta la cápsula, una corteza, que es la zona más grande, que se subdivide en 3 zonas principales, que es la zona glomeral, la fascicular y la reticular. Y por último, la médula, que es la zona más interna, y esta posee gránulos de secreción. La glándula suprarrenal produce hormonas circulantes en su corteza y en su médula. Los de la corteza son la aldosterona, el cortisol y los andrógenos, mientras que los producidos en la médula son la adrenalina y la noradrenalina. Algunas de las funciones de estas hormonas son como la aldosterona, que regula el equilibrio de agua y electrolitos en el cuerpo, del cortisol, que regula el metabolismo y la respuesta al estrés, los andrógenos, que influyen en el desarrollo sexual y la libido, y por último la adrenalina y la noradrenalina, que influyen en la actividad simpática del cuerpo. Muchas gracias.
En esta maqueta podemos observar un corte sagital del testículo que muestra los túbulos seminíferos. Por los túbulos seminíferos pasan los espermatozoides que son llevados a los túbulos rectos y los túbulos rectos desembocan en una red testicular o también denominada red de testis. En el 1 tenemos el cordón espermático. En el 2 se muestran los vasos sanguíneos y los nervios. En el 3 la cabeza del epidídimo. En el 4 el túbulo recto y en el 5 el túbulo seminífero. Siguiendo con el corte, el sexto sería la túnica vaginal, el séptimo la túnica albuginea, el octavo el lóbulo, el noveno el tabique y el décimo la cola del epidídimo. La zona enrollada corresponde al cuerpo del epidídimo, seguido del conducto eferente y superior a él al conducto deferente. Nosotros nos toca hablar acerca de los órganos de los sentidos, específicamente sobre el oído. Este se divide en 3 regiones anatómicas que vendría a ser el oído externo, medio e interno. Cada una de estas cumple una función específica relacionada con la audición y el equilibrio. Yo les voy a hablar un poco acerca de la función específica del oído externo y voy a mostrarles sus partes. En esta zona se puede observar al oído externo, el cual cumple la función de captar las ondas sonoras del ambiente y enviarlas hacia el interior del oído en donde van a ser procesadas. Sus partes son la oreja y el pabellón auricular, el cartílago, el conducto auditivo externo, el antihelix, la aurícula, la concha, la huella auditiva y en esta zona el músculo y el hueso temporal. Yo le voy a estar hablando acerca del oído medio, que tiene como función principal la de transmitir y amplificar el sonido desde el oído externo hasta el oído interno. Está compuesto por 3 huesecillos que son el martillo, el yunque, el estribo. También está compuesto por la ventana oval, la apófisis lenticular, la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio. Podemos mencionar como funciones generales que se encarga de recibir las vibraciones del sonido que llegan al tímpano. Luego estas vibraciones son amplificadas mediante los 3 huesecillos que ya mencioné anteriormente, que son el martillo, el yunque y el estribo. Luego de ser amplificadas, estas vibraciones son enviadas al oído interno, en donde se convierten en señales nerviosas que el cerebro puede entender. El oído medio está conectado a la garganta a través de la trompa de Eustaquio, que es la que se encuentra aquí, que ayuda a mantener el equilibrio de la presión del aire en ambos lados del tímpano. También ayuda a evitar que se acumulen líquidos en el oído medio. Yo les voy a hablar del oído interno, que está conformado por la cóclea, los canales semicirculares, el nervio vestíbulo coclear y el vestíbulo. La cóclea se encarga de transformar las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos gracias a las células ciliadas. El vestíbulo y los canales semicirculares detectan los movimientos y la posición de la cabeza manteniendo el equilibrio, conectando con el nervio vestíbulo coclear que se encarga de transmitir la información al cerebro. Gracias.